Gracia y paz, queridos hermanos. Se sienten como si estuvieran regañados. ¿Y cómo estamos, iglesia? Pablo hace un comentario sobre esto. Y dice que al principio no es bueno digerir, ¿verdad? Ya luego es como una miel, ¿verdad? De una u otra manera, en el libro de Efesios que hemos estado viendo, dice que Jesús regaló dones a la iglesia, ¿verdad? Dio regalos. Y ya sabemos cuáles son esos regalos. El texto sigue diciendo que dio a unos apóstoles, profeta, pastor y maestro, evangelista, de manera de que si nosotros somos sabios, vamos a apreciar lo que Dios nos da, ¿sí o no? Yo quiero llevarte al libro de Filipenses 4, 8 al 9. Aleluya. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de esta enseñanza y nos pueda traer a memoria las bondades que tú nos has hecho para que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Y a su gloria. Vimos que nuestra mente, amén, nuestra mente es el filtro por donde pasan las cosas. Entra un pensamiento y sale un estilo de vida. Lo que tú piensas es como tú vas a vivir. ¿Quieres saber el pensamiento de una persona? Mira su estilo de vida. El estilo de vida va a reflejar lo que hay aquí en la mente. Esa es una realidad. Por lo tanto, si nosotros decimos, no, yo lo hice sin pensar, estamos equivocados. Cada acción que nosotros hacemos ya la mente lo procesó. Nosotros tenemos un patrón, como quien dice, tenemos una manera de pensar y la mente procesa eso de acuerdo a lo que tú le pusiste en su mente. Ahora, si nosotros no metemos la palabra de Dios en nuestra mente, nuestro proceso de pensamiento no va a ser bíblico, sino que va a ser como una persona normal del mundo. Pero precisamente Pablo dice en el libro de Romanos, no te adaptéis a este siglo. No te adaptes quiere decir también que no pienses como ellos. Dime cómo piensas. Bueno, ¿cómo me lo vas a decir? Con tu manera de ser, tu manera de actuar. Eso no se equivoca. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo va a conocer. Lo que hay en tu mente se va a conocer por lo que tú haces. Es inevitable que tú acciones y decir, yo no pensé eso, yo no quería hacer eso. Yo no quería decir eso, yo no quería tomar esa decisión. Ciertamente nos equivocamos en nuestro proceso de pensamiento, eso es verdad.
Y todos pecamos en eso, nos equivocamos. Pero hay una realidad y es que tú no puedes decir que tú actuaste y no pensaste. Porque tu accionar es de acuerdo a tu mente. Tu mente controla todo tu ser. Por eso el diablo, por eso Dios quiere en tu mente. Ahora, nosotros también vimos que Dios abiertamente te dice, ámame con toda tu mente, ¿sí o no? Primer y gran mandamiento. Ámame con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Dios te dice abiertamente, yo quiero tu mente. El diablo no te dice abiertamente, yo quiero tu mente, pero esa es su finalidad, ese es su fin, controlar tu mente. Porque si controla tu mente, controla todo tu estilo de vida. Y nosotros creemos que no es así. Pero una conversación tiene el poder, tiene el potencial de agarrar tu mente y desviarla al error. Pon a tu hijo con un malandro. Y si ese malandro tiene buen verbo, ¿qué tú crees que va a pasar allí? ¿Por qué tú crees que los pelados matan? ¿Porque quisieron matar? No, porque alguien le vendió esa idea. O sea, le metió un pensamiento en su mente y ahora su estilo de vida es diferente. Ese niño que se portaba bien ahora se porta mal. ¿Pero por qué? Por una conversación. Una conversación puede cambiar todo tu curso. Vimos el ejemplo de Eva, ¿sí o no? De una manera tan sutil, inofensiva, con una pregunta que ya él conocía la respuesta, ¿sí o no? Cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios os dijo que no podían comer de ningún fruto del huerto, ¿verdad? Él no sabía la respuesta a eso. Claro que él sabía, pero él preguntó. ¿Por qué? Porque a través de esa pregunta él quería ganar acceso a la mente de Eva. Y veíamos esos ejemplos. Un hombre quiere acercarse a una mujer y por lo general la clásica es ¿qué horas son? ¿Sí o no? Una pregunta puede ganar acceso a una conversación. Y una conversación puede hacer que cambie su pensamiento. Y a su nombre. Y a su gloria. No nos podemos llamar a engaño y decir que yo pequé sin querer queriendo. No podemos llamarnos a engaño. Yo no te estoy juzgando, sino que no podemos llamarnos a engaño. Yo no puedo decir, ay, pequé sin querer queriendo. No, tú pecaste queriendo. Yo no te acuso, simplemente acomodo las cosas. Porque a veces ese error se repite una y otra vez y no es bueno. Porque usted como ser humano, cuando una persona comete un error una y otra vez, tú te enojas, ¿sí o no? Y tú dices, la primera te la dejo pasar, ¿sí o no? La segunda ya, ¿qué pasó? La tercera, tú no me vengas con eso que tú lo estás haciendo sin querer, ¿sí o no? Ya ahí nos ponemos serios. Y decimos, tú no lo estás haciendo y tú eres un sinvergüenza, tú lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo. Por eso le digo, no le estoy acusando, porque si pecaste, abogado tiene. Yo peco, tú pecas, todos pecamos y abogado tenemos. Y a su nombre. Ahora, en este tiempo no es tan distinta la estrategia, también vimos esa parte, puesto que muchos pastores predican, no se trata de palabras, sino de sentir. Tú tienes que sentir, ¿sí o no? Tú tienes que sentir. Y muchos se van con la idea de que ya la iglesia no necesita palabras sino poder. Pero fíjese que Jesús en los evangelios dice lo siguiente: esta generación demanda de mí señales. ¿Y cómo llama esa generación? Esta generación perversa demanda señal. Es como cuando nosotros nos ponemos a decir, si tú no haces esto, yo no voy a ir a la iglesia. Si tú no haces eso, entonces voy a seguir con mi estilo de vida. Si tú no me das tal cosa, entonces me voy a quedar así. En otras palabras, tú le estás diciendo, si tú no me das una señal, entonces no te voy a servir. Y usted dirá, pero Gedeón hizo eso, pero ya no estamos en el tiempo de Gedeón en la iglesia.
Pero no es pecado, pero no estamos en el tiempo de Gedeón. La Biblia te dice, no andamos por vista. ¿No es clara la escritura que te dice tú no debes de andar por vista? O sea que tú no debes de andar pidiendo señal. Tú tienes que confiar. Eso es la fe. Andamos por fe y no por vista. Por fe, porque voy a confiar, aunque no veo los resultados. La fe es como que tú te paras en un precipicio y tú ves las nubes, pero tú no sabes qué hay debajo de esas nubes. Tú te puedes hacer una idea, pero tu idea puede ser equivocada, porque puede después de esa nube ver un llano, ¿verdad? Que si tú te tiras caes en el llano. O puede ser que sea tan profundo que no tenga un final. Entonces tú te paras allí y tú dices, ¿me tiro o no me tiro? Y Dios te dice, avanza. Avanza. Esa es la fe. La fe te hace confiar porque tus ojos están viendo algo, pero Dios te está diciendo, confía en mí. La fe la manifestó Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos creyeron que Dios lo podía librar del horno de fuego. ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó a ellos? No lo tiraron. Se supone que Dios lo debía de librar antes que lo tiraran. ¿Es o no es? Porque tengo fe. Tengo fe. ¿Por qué me vas a meter en el horno, Dios, si ya te mostré mi fe? No, Dios quiere ver esa fe en la práctica. Y lo tiraron en el horno y se quemaron. No, dice las escrituras que no, que su cabello ni su ropa olían a humo. Así andamos. Y ahora queremos sentir. Si no siento tu presencia, entonces tú no estás aquí. Entonces basamos la presencia de Dios por mi sentido. Si la piel no se me eriza, entonces Dios no estuvo aquí. Y a su nombre. Si la piel no se me pone de gallina, entonces Dios no estuvo aquí. Si yo no me siento tembloroso, nervioso, entonces Dios no estuvo aquí. Pero ¿dónde Dios habita? No habita en ti. Eres tú el templo de Él. Entonces si tú no sientes, entonces Dios no está en ti. No, es que yo no siento a Dios aquí, pero si Dios está en ti, ¿qué quieres sentir? Es como alguien que tú le dices al hijo, te voy a traer una pastilla. Ese niño se queda esperando. Ese es el ejemplo que se daba el viernes, ¿verdad? Y es verdad, el niño tú le puedes decir, tu mamá no te va a traer nada. Y ese niño dice, mi mamá me va a traer algo. Mi mamá me dijo. Eso me suena a mi sobrinita. Mi mamá me dijo, Milita me dijo que va a hacer eso. A ella no le interesa más nada que si se lo dijeron de apuro o algo así de que hay para salir del paso. Ella dice, Milita o mi mamá me lo van a dar. Y cuando llega esa mamá o esa abuelita, me traíste la pastilla. Y cuando tú le das la pastilla, ella va a ir para donde ti, te la va a enseñar. Mira. ¿Es o no es? Por eso es que cuando usted le dice al niño que le va a dar una pastilla, désela. No dañe su fe. Dice que no te la voy a dar y no se la, dásela. Entonces no prometa. No se meta en ese aprieto. Vamos a ver. No te aseguro nada. Vamos a ver. Y a su nombre. Bueno, pues, nosotros somos nueva criatura. Debemos de actuar así, ¿sí o no? Si Dios te dice avanza, tú tienes que avanzar. Si Dios te dice espera, tú tienes que esperar. Si Dios te dice que Él te va a dar, tú tienes que confiar que Él te lo va a dar. El niño, si tú no le haces fiesta en su cumpleaños, al año siguiente Él está esperando su fiesta. No se le cita, el año siguiente está esperando su fiesta.
siempre tiene fe. Por eso Pablo dice, tienes que ser como niño. ¿Sí o no? No solamente en que sin malicia, sino como el niño que confía. Así tenemos que ser. Yo no puedo basar mi doctrina y mi conocimiento en un sentimiento de que si siento a Dios o no siento a Dios. Y esa es la frase que está de moda, yo siento a Dios aquí. Hermano, entonces cuando tú estás durmiendo, Dios no está. Porque sentir a Dios es ver a la gente revoloteando o brincando y saltando. Eso no es sentir a Dios. Por eso Dios le da una lección a Elías. Y sonó un viento. Y Elías salió pensando que era Dios. Y no era Dios. De nuevo salió. Y no era Dios. Se cansó Elías. Y un silbido apacible. Y salió Elías. Y oyó la voz, Elías, sal. Elías estaba acostumbrado a ver fuego caer del cielo. Para Elías eso era algo normal, ver fuego caer del cielo, literal. ¿Usted sabe cuántas veces vio Elías caer fuego del cielo? Cuando consumía los dos ejércitos y en el holocausto, en el sacrificio. El Dios que envíe fuego, ese va a ser Dios. En 3 ocasiones vio. Así que él está esperando ese Dios que hace estruendo cuando llega. Pero tú no puedes encajonar a Dios diciendo, si yo no siento a Dios, es que yo no sentí a Dios aquí. Para empezar, me estás diciendo que Dios no está en ti. Empezando por ahí, me estás diciendo que Dios no está en ti. Y a su nombre. No podemos basar nuestra creencia en sentimiento. No obedezco porque yo no siento que debe de ser así. Y a su nombre. Yo no siento eso. ¿Verdad? Yo no siento eso. Los que son padres y le dicen a su niño, siéntate, y tu niño te dice, es que yo siento que no me debo de sentar. Tú te vas a reír. Tú le vas a volver a decir, te vas a sentar o te voy a hacer sentir que te tienes que sentar o algo así. Y el niño te vuelve a decir, es que yo no siento sentarme, así que me voy a quedar de pie. ¿Qué está haciendo el niño ahí? ¿No te está haciendo desobediente? ¿En base a qué te está haciendo desobediente? A un sentimiento. Bueno, pues así somos con Dios. Yo siento que yo no debo de hacer eso. Los padres deben de entender esto más que nadie. No estoy hablando con fulano. ¿Pero por qué? Te estoy diciendo que no hables con fulano. El papá sabe por qué. El hijo no sabe. El papá sabe que si sigue parqueando con él se va a quedar haciendo algo extraño. Y a su nombre. Y el niño parquear. Te estoy diciendo que no esté porque mira, tú no ves cómo él está. Y el niño todavía sigue porque no es razón suficiente lo que tú le estás diciendo. Así actuamos con Dios. Cuando Dios te dice no te juntes con ciertas personas, tú te quieres juntar con esas personas. Pero el Padre te lo está diciendo por tu bienestar. Si yo le hubiese hecho caso a mi mamá, yo me hubiera evitado tanto sufrimiento, ¿verdad? Pero no lo hice. Ya lo hecho está, ¿verdad? No se puede echar para atrás. Yo no puedo basar mi creencia en sentimiento que yo siento. Tu vida no puede ser guiada por tus sentimientos. Hoy me siento triste, así que voy a actuar triste. ¿Quién dijo eso? Hoy me siento amargado, actúo amargado. La Biblia le llama a ese tipo de personas niños fluctuantes que son llevados por doquier.
de un lado a otro. Cualquier brisa lo lleva para cualquier lugar. Los que trabajan no pueden ir con eso al trabajo y que hoy me siento triste, así que no voy al trabajo. Te van a descontar el día. Hoy me siento triste de nuevo, no voy al trabajo. Te van a descontar el día. El tercer día, abandono de trabajo. Abandono de trabajo. Tú no puedes basar tu estilo de vida en creencia. Los sentidos están allí para percibir lo que está en tu entorno. Solamente para percibirlo, para decirte cómo está tu entorno. Tú llegas y tú sientes, fulano está enojado y todo lo demás, y este está alegre y este está triste. Tú sientes el ambiente, pero el que tú sientas el ambiente no quiere decir que ahora eso debe de dirigir tu vida. Y a tu nombre. Debemos amar a Dios con todo, ¿verdad? Satanás contraataca y diseña una estrategia y la presenta al hombre. Pero es una estrategia un poquito diferente, diciendo, mira que los demás están haciendo y tú lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Verdad? Satanás quiere engañarte, su intención es hacerlo, es ganar acceso a tu mente, es hacerlo, olvídate. Pablo sabe cuál es la estrategia del enemigo, que es capturar tu mente, y está tratando por medio de esta enseñanza, Pablo, ayudarnos a contrarrestar eso. Amén. Todo esto que vimos el domingo pasado a manera de introducción, para poder entender que la mente es importante y está en juego. Porque tu mente controla todo tu cuerpo, y el que controla tu mente controla tu cuerpo y va a hacer que tú hagas cosas aunque tú no quieras. Hay personas que cuando ganan acceso a la mente de otro, lo hacen hacer cosas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ganó acceso a su mente. Eso se le llama manipulación. Para manipular a alguien necesitas ganar acceso a su mente. Y lo primero que necesitas es confianza. Ganar la confianza de esa persona. ¿Y cómo Satanás ganó la confianza de Eva? Con una pregunta. Y luego lo hizo ver a través de sus sentidos. De allí la palabra sensual. Porque tus sentidos son los que te están controlando, te están guiando. Y a su nombre. Ahora, si notamos Romanos 12:2, puede ir buscándolo. Si notamos Romanos 12:2, Pablo nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué te dice? Renueva tu mente. Nosotros tenemos una manera de pensar. Y cuando llegamos a Cristo, todavía tenemos esa manera de pensar. Pero resulta ser que en el nuevo estilo de vida que tú llevas, esa manera de pensar no es la correcta. Hay que cambiarla. Por eso Pablo en el libro de Romanos te dice, renueva tu mente. Es la mente la que está en juego, iglesia. Si el diablo tiene tu mente, se va a asegurar que tú vivas una vida miserable. Si Dios tiene tu mente, se va a asegurar que tú tengas una vida en victoria, es su nombre. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si mi mente está saturada o no de la palabra de Dios. ¿De qué está saturada tu mente? Eso es importante saberlo. Ahora, vamos al primer mandato, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Ese es el primer mandato. Vemos que la mente está en juego, ¿verdad? Y que la mente es lo que quiere ganar Dios y Satanás. Pero Dios abiertamente te dice, yo quiero tu mente. Pero Satanás te dice, yo no quiero tu mente. Tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo, tranquilo, relax, pero te está manipulando. Tú no has conocido personas que te dicen que no, tranquilo, yo no quiero nada, y te están sangrando. Y cuando tú le dices que no, ya se acabó. Te hace ver algo que no quiere, pero te lo está quitando sin que te des cuenta.
Lo primero que debes de pensar, el primer mandato es en todo lo verdadero. En todo lo verdadero. Ahora, en eso yo tengo que pensar, ¿qué es verdad? Sería la pregunta. Verdad es aquello que corresponde a la realidad. Y si es así, si verdad es aquello que corresponde a la realidad, entonces yo tengo que saber que la Biblia es lo único verdadero que hay aquí en la tierra. Todo lo demás tiene falla. Este es lo único que no tiene falla. Ya su nombre. La Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia es la visión de Dios. Es la visión de Dios. La visión de Dios con respecto al mundo y a la vida. Del día a día. Esa es la visión. La Biblia te va a decir cómo mira Dios el mundo y la vida. Ahí está. Solamente Dios tiene la apreciación correcta del mundo y la vida. El hombre puede tener una apreciación algo buena, pero no excelente, no perfecta. Dios sí la tiene. El hombre puede darte una opinión que puede servirte, pero no va a ser perfecta. Dios es el único que tiene la apreciación correcta de la vida y del mundo. Nadie más puede tener. Por eso dice Pablo en el libro de Romanos 3:4. Pablo hablando dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta es la visión de Dios. Voy a pensar en todo lo verdadero. ¿Qué tengo que hacer? Ver esta Biblia. Agarrar esta palabra que está aquí y meterlo aquí en mi mente. Porque en eso yo tengo que pensar. En eso yo tengo que meditar. Si yo quiero tener una apreciación congruente, verdadera y veraz, yo necesito ponerme los lentes de Dios. En otras palabras, ver a través de la Biblia. Por eso digo, ¿qué controla tu proceso de pensamiento? Cuando tú estás pensando, ¿qué es lo que controla ese proceso de pensamiento? Nosotros nos criaron de una manera, ¿sí o no? Y por muchos años crecimos. Y una de las enseñanzas que antes se daba bastante era, los hombres no lloran, ¿sí o no? Los padres le decían a los niños, aún las mamás le decían a los niños, los hombres no lloran. Tú eres un varón, deja de estar llorando, ¿sí o no? Le pegaban bien duro y le decían no llores porque los varones no lloran. Ahora, cuando tú creces y te pasa algo, tú te aguantas. ¿Por qué tú crees que tú te aguantas la gana de llorar? Te explico. Tu mente hizo ese proceso solito. Tú no te pusiste a decir que, ay, mi mamá me enseñó que los varones no lloran y por eso no voy a llorar. No, la mente ya tiene esa información, por lo tanto, la ejecuta solo. Así que la mente sabe que que los ojos no pueden salir lágrimas, así que le dice, no llore. Y se pone duro. ¿Pero por qué no lloró? Si lo que le pasó le dolió. ¿Pero por qué no lloró? Porque le enseñaron de niño por muchos años que no debía llorar. Él aprendió y la mente tomó eso como estilo de vida para procesar, como un procesador, para procesar todo lo que ocurre en tu entorno. Alguien te lastimó y eso entra en ese filtro, lo procesa y dice no debes de llorar y tú no lloras. Automáticamente lo hace, solito lo hace. Tú metes una información en la computadora anda solita. Tú no le tienes que decir qué hacer. Ya está programada para andar. Tu mente ya fue programada por alguien para que viva de una manera.
y uno de tu estilo de vida es no voy a llorar porque me enseñaron a no llorar, entonces lo que me hagan, no voy a llorar. Otra enseñanza que nos dieron bastante y todavía yo creo que se da es, tienes que tener malicia. Tienes que ser malicioso. Pero ¿qué dice la Biblia? Dejando la malicia. Eso es difícil de dejar, porque es una enseñanza que desde el vientre nos vienen dando. Hay que ser malicioso. Hay que ser astuto, es una cosa diferente. Hay que tener malicia. Y tú vas creciendo y aún cristianos diciéndole a sus hijos, tienes que tener malicia, ¿qué te pasa? Cristianos diciéndole a sus hijos eso. Pero la Biblia te enseña eso. Entonces, como esa información ya entró en la mente, ese niño cuando crece es malicioso. Y después tú le dices, tú eres muy malicioso, ¿qué te pasa? Tú mismo le dices, eres muy malicioso, porque ¿quién le enseñó eso? Ahora tú te estás quejando de su malicia. Una de las enseñanzas también es, el que te pega, pégale, ¿sí o no? ¿Verdad? Desde niño me enseñaron eso, que el que me pegaba tenía que pegarle. De manera que, si yo llegaba a la casa llorando, yo tenía problemas. Y la frase, no sé si se la dieron, ¿quién pega más duro, verdad? Bueno, como esa enseñanza está, el que me pegaba, la mano se movía sola de una vez. Porque me enseñaron. La mente dice al cuerpo, defensa, golpea de nuevo porque te golpearon. La mente sola está andando por la información que le dieron desde pequeño. El que te pega, pégale. Por eso Jesús dijo, Moisés os dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Cambio. Hoy en día hay pastores y apóstoles que están haciendo cambios, pero esos cambios ya lo hizo Jesús, no hay necesidad de hacer más cambios. Ya todo lo que tenía que ser ajustado fue ajustado. Nosotros nada más tenemos que seguir lo que está aquí. Yo no estoy aquí puesto para cambiar lo que está ahí. Maldito sería. Bueno, pues, como toda esa información está en mí, ahora yo actúo en base a eso. Por eso que cuando tú eres cristiano y alguien te dice una ofensa, tu instinto es querer responder porque la enseñanza que te impusieron desde pequeño es de esa manera. Pero si yo quiero tener una apreciación congruente, correcta, veraz, yo tengo que ver la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Algo difícil de digerir, disculpe. Pon la otra mejilla. ¿Cuán difícil es eso? Nada más tengo un año, yo tengo 39 años y 18, 25 años. 25 años pensando en que yo no me puedo dejar de nadie. El que me pega le tengo que pegar, y si no puedo, si es más grande, agarra un palo y dale con el palo, con una piedra, pero no te dejes, muérdelo, arañalo a algo. A mí me dieron eso un día. Mi papá me dijo un día eso, si tú no puedes estar flaco, agarra una piedra y lánzasela o muérdelo. No, eso me lo dio un primo mío más grande. Me dijo, Dima, tú no puedes, muérdelo. Y un día no podía y lo mordí. Porque era más grande que yo y me tenía guindado así, no me podía salir. Lo mordí. Y dice, todo se vale. Entonces, crecí con esa enseñanza, ¿sí o no? Ahora yo vengo a los pies de Cristo y Dios me dice, ten paz, y tú dices, ten paz con esto, Dios mío, ¿qué le pasa a ese? Y tú te salvas que soy cristiano. ¿Cuántos han dicho esa frase?
tú te salvas. Una manera de pensar, ahora estamos en el camino del Señor, debemos pensar de manera diferente. Piensa en lo verdadero, no en la mentira del diablo. Piensa en lo que es verdadero. Quiero tener una apreciación correcta, tengo que ver la Biblia. Y ver la vida y el mundo a través de esos lentes, de tal forma que el día de mañana yo no concluya erróneamente que las cosas son de una manera. Mi mamá me enseñó así. Por lo menos mi abuelita me dijo. Un día estábamos en una clase en la universidad, opinión pública, estaba en la clase de opinión pública, y el profesor, el facilitador, el profesor que estaba exponiendo la clase, estaba tocando un área periodística y esas cosas, hizo una pregunta y dijo, y antes que conteste, no me digan, mi papá me dijo, mi mamá me dijo, o mi abuela o mi tatarabuela, me vienen con base, con fundamento, su respuesta. Y todo el mundo se cayó. Todo el mundo levantó la mano. Y cuando él dijo eso, todo el mundo bajó la mano. Porque su argumento, su base era, mi mamá dijo eso, mi abuelita dijo. Tu abuelita y tu mamá pueden haber dicho lo que sea. Dios está por encima de todo. Pienso en que si me ofenden, debo de ofender. Esa es mi apreciación del mundo. Pero Dios dice, no hagas eso. Y esa guerra se libra aquí. Porque en tu mente dice, tú tienes que decir algo. Acuérdate que te enseñaron así. Y tú dices, no, pero la Biblia dice que no debo de hacer. Y hay una guerra intensa en ti. Por hacer lo correcto, que es lo que dice Dios, y por hacer lo incorrecto, la crianza que te dieron. Esta es la razón por la que todo pensamiento, toda acción, toda palabra que no sean congruentes con esta verdad y esta realidad es digna de ser reprendida. Porque no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad. Corresponde a la mentira, a lo falso, a lo engaño, a aquello que se asocia con Satanás y no con nuestro Dios. No, que mi papá me dijo. En varias ocasiones, cuando yo andaba con mi papá por ahí, que hacíamos mandado y todo lo demás, yo aprendí muchas cosas. Y una de ellas era que Dios estaba por encima de todo. Ahora, si tú no crees en Dios, yo entiendo que para ti no es así. Pero si tú crees en Dios, entonces tú debes de entender que Dios está por encima de todo. Por encima de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Por encima de todo. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece a padre o madre, es una palabra exagerada que usa nuestro Señor de manera exagerada para decirnos de que si tú no me amas más que a tus padres, tú no puedes ser mi discípulo. Tú me tienes que amar más. Por eso Jesús dijo que es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todo, todas las cosas. Y con una de las cosas que tú tienes que amar a Dios es con tu mente. Tu mente tiene que amar a Dios. Tu mente piensa en lo que es verdadero. Tu mente piensa eso. Lo segundo que vemos aquí, después de todo lo verdadero, dice lo siguiente: todo lo honesto. En otras palabras, todo lo digno. Esta es una palabra difícil de saber qué significa en el original, pero puede aludir
a todo aquello que es santo. Cuando nosotros pensamos en lo que es verdaderamente santo, o sea, en todo lo honesto, otras traducciones dicen, en todo lo digno, estas palabras puede hacer alusión a que tienes que pensar en todo lo que es santo. Y a su nombre. La gran cantidad de nuestro pensamiento, forma de ser, forma de actuar, que nosotros damos como bueno y válido, simplemente porque así es nuestra cultura. Y Satanás ha capturado la cultura. Y si captura la cultura, tarde o temprano desvía a muchos de la iglesia. ¿Qué te enseñaron desde pequeño? ¿Qué te enseñaron? Un ejemplo sencillo. Antes se enseñaban a los niños a respetar a los mayores, ¿sí o no? A los que tienen edad pueden saber que era importante que tú respetaras a los mayores, ¿sí o no? Eso era de suma importancia. Aunque no tuviera la razón, yo de pequeño, cuando me decían, le voy a decir a tu mamá, ya a mí me daba. Yo, no, mi mamá me va a pegar. Tú le dices a mi hijo, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a tu papá, y ellos se asustan. Porque yo le enseñaba que ellos tienen que respetar. Pero tú le dices a otros niños, le voy a decir a tu papá, y terminan y se echan a reír. No importa, haz lo que tú quieras. ¿Verdad? Porque saben que el papá, aunque no tenga la razón, lo van a defender. Entonces, esto hace alusión a pensar lo que es verdaderamente santo. Y toda nuestra manera de pensar, de ser, nuestra toma de decisiones, damos por sentado que es bueno y válido. Porque simplemente es parte de mi cultura. Y nosotros nacimos en ese medio cultural. Y por default debemos de abrazar esa cultura. Pero el detalle está en que Dios no se adapta a la cultura, como muchos quieren hacer hoy en día. Tomar a Dios y meterlo en una cultura. Hay muchas culturas, ¿sí o no? Muchas culturas. Ahora Dios tiene que volverse a todas las culturas. No, eso no funciona así. Ahora Dios se tiene que volver, ¿qué? Conguero, tipiquero, salsero, merenguero, bachatero, porque es nuestra cultura. ¿Quién dijo? Dios es Dios. Dios está fuera de las leyes naturales. A Él no lo gobierna ninguna ley. Él creó la ley, pero no las gobiernan a Él. No, esas leyes no lo gobiernan a Él. Satanás sabe que una de las formas sutiles de afectar a la iglesia de Cristo es capturando la cultura. Porque es prácticamente imposible que la iglesia de Cristo pueda existir en una cultura. No, pero no es nada malo. Y no hacemos diferencia entre lo santo y lo profano. Entre la luz y la tiniebla. Entre lo bueno y lo malo. No hay diferencia. Y decimos, eso no es nada malo. Entonces, nunca en mi vida, en mi mente, se me cruza por la cabeza, a algunos se le ha cruzado porque me lo han dicho, viendo a Dios haciendo tales cosas. Yo no veo a Dios vistiéndose de una manera como un hombre, pues, este es el vestido cultural y Dios ahora se vuelve a Él. No, Dios no se convierte a nadie, nosotros nos convertimos a Él y nosotros no tenemos que sujetar lo que Él dice. Y ese es el problema, que agarramos a Dios y lo tenemos que meter en la cultura, y ese es un problema. Y Satanás sabe eso. Y a través de la cultura
lo que él trata de hacer es que tú no puedes pensar en lo que es santo y tú no tengas diferencia entre lo santo y lo profano, entre el culto de Dios y de Beliar, que tú no puedas diferenciar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Capturando la cultura, porque la cultura te enseñó una manera de pensar y dice, tú eres así. Siéntete orgulloso de tu cultura, de tu raza. Una vez yo vine a Cristo, ya no hay negro, ya no hay blanco, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay hombre, ya no hay mujeres. Todos somos iguales. Ya yo estoy en Cristo, yo no tengo que pensar en eso. Tomó a muchos y hizo un pueblo. Judíos y gentiles. De dos hizo uno. Un solo pueblo. Él tiene su cultura, tú tienes que adaptarte a ella. No Dios a la tuya. Tercer mandato. El tercer mandato es pensar en todo lo justo. Esta palabra hace referencia al carácter justo. Ustedes se acuerdan de esta palabra, ¿verdad? El día a día. Al carácter justo, recto, perfecto de Dios. ¿Y quién en la tierra es perfecto, justo y recto? ¿Quién? La única persona que yo conozco con estos atributos se llama Jesucristo. Y pasó hace 2000 años. Ya no hay más. No lo hay. Y estamos aguardando su regreso, ¿sí o no? Por eso comemos de la cena del Señor, anunciando su muerte hasta que Él vuelva. Lo único que queda justo, recto, perfecto aquí en la tierra es su palabra. Más nada. Olvídate. Todo lo demás que está fuera de su palabra no es justo, no es recto, no es perfecto. Piensa en todo lo justo. Piensa en lo verdadero. Lo verdadero está aquí. Piensa en todo lo que es honesto o digno. Lo que es digno es aquí. Piensa en todo lo justo ahora, ¿verdad? Todo lo justo está aquí. Por eso esta palabra tiene que estar, tiene que morar en ti abundantemente. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Para que Él controle tu proceso de pensamiento. Y nosotros cometemos tantos errores sutiles que nos cuestan después el testimonio. Dios es la única persona que piensa completamente justa con relación a todos los hombres. Es el único. Es el único. Por eso le decía que para tener una buena apreciación del mundo y de la vida, tengo que tener esta palabra en mí. Yo puedo opinar algo y mi opinión puede llevar cierta veracidad, pero no completa. Mi comentario puede sonar justo hasta cierto punto y después de ese punto injusto. Pues yo no soy justo. A mí me justificaron, pues yo no lo soy. Y a su nombre. Cuarto mandato. Y vamos un poquito allí. Cuarto mandato es pensar en todo lo puro. Y esta palabra puro hace alusión a la ausencia de corrupción, impureza y contaminación. Y vuelve la misma pregunta: ¿y quién en la tierra está libre de impureza, de corrupción y de contaminación? ¿Quién aquí en la tierra? Vuelve la misma respuesta. La única persona que conozco con esas cualidades pasó ya hace 2000 años. Y esperamos que regrese. ¿Verdad que sí? Solo su palabra es pura. Por eso él le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:22, 1 Timoteo 5:22, al final creo que le dice, consérvate puro. Consérvate puro.
Ahora, usted dirá, pero el único es Cristo, ¿cómo voy a ser puro? Ese debe de ser mi meta. Yo me tengo que esforzar en mantenerme puro. Aunque va a haber momentos en que va a entrar impureza, ¿verdad? Tengo que aferrarme a la esperanza de salvación que nos purifica. ¿Verdad que sí? Ese viernes se tocó. La esperanza de salvación, que es el yelmo, el casco. Tengo esperanza, esa esperanza me limpia, me purifica, dice el apóstol Juan. Consérvate puro, porque Dios es puro, y eso hasta los mundanos lo saben. Hasta en canciones están citadas de versículos. El libro de Tito. Aunque no somos puros, tenemos que esforzarnos en mantenernos puros. Ahora yo voy a actuar, no es que nadie es puro, así que yo me puedo contaminar. No, yo tengo que esforzarme. Es mi responsabilidad esforzarme en mantenerme lo más puro que yo pueda. Y a su nombre. En Efesios 5:3, Pablo nos dice que no se mencione la impureza, ¿verdad? Como corresponde a los santos. Efesios 5:3 no habla de eso. ¿Y cuáles son esas impurezas? Luego de eso, él te hace las menciones. La Biblia de las Américas te dice que obscenidades, necedades y groserías. La Reina Valera te habla de palabras deshonestas, truhanería y necedades, ¿verdad? Algo así. ¿Qué te quiero mostrar con eso? Que cuando yo ando con obscenidades, entonces no ando como debo de ser. ¿Verdad? Y si yo no tengo esa palabra en mi mente, ¿cómo de mí va a salir pureza? Si lo que hay es impureza, obscenidades. Por eso que recuerdo bien esos ejemplos. Decía que el pastor, te golpeas el dedo, ¿qué fue lo primero que salió de tu boca? Bueno, en ocasiones a mí me ha tocado presenciar años atrás a mí mismo de que de mí salió una obscenidad cuando me golpeé el pie y dije, ay, ya la vida, se me salió. Eso se me salió un día enfrente de mi papá y mi papá se estaba riendo y me dio allá afuera hasta el altar. No, en serio, se me cayó el martillo en el pie y él se estaba riendo, literal riendo de mí. Y es verdad, y dije, es verdad, tengo que sacar esa impureza que hay en mí. Y tú ves cristianos que se golpean y dicen un palabrón, ¿verdad? Y dicen, se me escapó. Sí, se te escapó porque estaba bien escondido. Y un golpe fuerte tuvo que destapar lo que había en tu corazón, una impureza, ¿verdad? Una necedad. No, es que pero no hagas eso, que te vas a golpear. Y tú, no, yo no me voy a golpear. Te vas a golpear y te golpeaste. Necedad es una impureza. La palabra truán, ¿se acuerda de la palabra truán? Alguien que es hábil para cambiar la conversación a una obscenidad. En sí la palabra mismo que no es mala. La habilidad en sí misma no es mala, sino hay quienes usan esa habilidad para trastornar las conversaciones puras en conversaciones impuras. Entonces tenemos el llamado a ser puro. Y eso debe de ser nuestra meta, llegar a ser puro. Quinto mandato es pensar en todo lo amable. Y aquí ya entramos en una palabra también difícil de traducir. Dicen los expertos, es difícil de traducir. Esta palabra en inglés es lovely, que es agradable, estético, manso, aquello que es atractivo en el buen sentido. Aquello que es paciente y contrario a lo que es cruel, descortés, irrespetuoso, desordenado. Todo lo amable. O sea que yo voy a pensar en todo lo que es agradable, estético, manso,
aquello que es atractivo en el buen sentido. ¿Y cómo el salmista veía esta palabra? ¿No la veía atractiva? ¿La veía deliciosa? Bueno, pero a veces nosotros vemos las malas palabras agradables y las adoptamos. Son pocos los términos que usamos en la Biblia para nuestro día a día. El cristiano, por lo general, sus muletillas, usted sabe que es muletilla, ¿verdad? Sus muletillas son mundanas. Y no son malas, no estoy diciendo que son malas, pero son mundanas. Esas muletillas, qué bello, ¿sí o no? Eso es una muletilla, porque la repetimos constantemente. A eso se le llama muletilla. Dice que, como 5 veces en una frase. Es una muletilla. Bueno, pues tu muletilla, cristiano, cristiana, qué bello. Y no es malo decir la palabra, pero eso da a entender que tú no tienes esto de lleno en ti. Que tú la puedes usar, sí, pero piensa en lo amable. Aquí hay tantas palabras que tú puedes usar de muletilla, ¿verdad? Santo, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Tantas muletillas que puedes usar aquí. Sexto mandato es pensar en todo lo honorable. La palabra de Dios nos habla que hay personas e instituciones aquí en la tierra que son dignos en pensar. Usted me está escuchando esta palabra. La palabra de Dios nos habla que hay personas e instituciones aquí en la tierra que deben de ser honradas. A Dios sea la gloria, el imperio, el honor, el loor por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. Pero aquí en la tierra hay personas e instituciones que tú tienes que honrar. Primero, papá y mamá. Primero, papá y mamá. El único mandamiento con promesa, ¿sí o no? Honrar a papá y a mamá, ¿sí o no? Bueno, no son personas e instituciones aquí en la tierra. Tú tienes que honrarlo. El sexto mandato es pensar en todo lo honorable. Usted piensa en honrar a su papá y a su mamá. Usted piensa en eso. No, ya en esto ustedes decían la palabra. No, pero aquí te saqué. Te hice aterrizar ahora. Ven acá. ¿Cómo vas a decir que ama a Dios si al que ves no lo amas? ¿Verdad? Bueno, aquí está el sexto mandato. Todo lo honorable, en eso pensar. Tú piensas en tu papá y en tu mamá, en cómo tú lo puedes ayudar. En cómo tú lo puedes honrar. Y a su nombre. El único mandamiento con promesa. Honrarás a tu papá y a tu mamá, porque largura de vida tendrás. Dios te va a bendecir como tú hagas eso. Esas personas son dignas de pensar, porque son honorables. No, pero tú no conoces a mi mamá, pastor. Tú no conoces a mi papá. No, es que no lo quiero conocer tampoco, tranquilo. Igual la palabra de Dios no cambia. No, pero eso es el diablo en persona. No importa, la palabra de Dios nos cambia. Sigue diciendo, hónralo, porque son tu papá y tu mamá. Ya. Otro está en 1 Timoteo 5:7. Usted léalo allí. Le voy a dar el tiempo que lo lea. 1 Timoteo 5:7. Ahí está la otra entidad aquí en la tierra que tienes que pensar en que tienes que honrar. Esa es más difícil también. ¿Qué? Es un hombre igual que yo. ¿Qué le pasa? Bueno, ya lo encontraron. No quiero que se pierdan con la Biblia en la mano. Ahí está. No es honorable lo que está ahí.
No es digno de honor. Por eso Pablo se retractó. En el libro de Hechos 23, de 2 al 5, habla de que Pablo, el sumo sacerdote Ananías, le dijo, golpéalo en la boca. Y vinieron y lo golpearon. Pablo se molestó y Pablo, allá va la palabra. ¿Y qué le dieron los que estaban ahí? Al sumo sacerdote injurias. ¿Y qué hizo Pablo? De una vez, ¿qué hizo Pablo? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Por eso Pablo se retractó. Yo te leo la versión de las Américas. Usted lea la versión que tiene ahí. Hechos 23, 2 al 5. El último versículo fue que te leí. Pero los que estaban ahí leyendo, bueno, Pablo se acordó de que yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y como ya sé, me retracto. Porque escrito está, no hablarás mal de ninguna de las autoridades de tu pueblo. Hay que honrarlos porque ellos son dignos. Dios lo puso aquí en la tierra porque ellos son dignos de ser honrados. Así como tu papá y tu mamá son dignos de ser honrados. Y te lo menciona a ellos de primero porque es el único mandamiento con promesa. Pero aún así, tú tienes que amar a Dios más que a ellos. Amén. Pero no me venga con eso y que tú amas más a Dios que a ellos. Y porque ellos son primo hermano de Satanás, tú no los quieres honrar. No, la palabra no cambia, honralos. Pablo, después de darnos estos 6 adjetivos con los cuales tenemos que andar, esa es la manera en que nosotros tenemos que pelear esta batalla, porque se libra en la mente. Hermano, mira, un pensamiento malo tiene que ser echado fuera con un pensamiento bueno. Una idea mala debe de ser echada fuera con una idea buena. Pensamiento echa fuera pensamiento. Al principio tú pensabas bien de alguien hasta que esa persona se encargó de meter en ti un pensamiento malo y ya tú no piensas bien de esa persona. Sea por lo que haya hecho, se portó mal contigo, se portó feo contigo, pero antes tú pensabas bien, ahora piensas mal. Tu buen pensamiento fue expulsado por un mal pensamiento. Así que ese mal pensamiento debe de ser expulsado por otro pensamiento, pero que sea bueno. Por eso la Biblia te dice, vence el mal con lo bueno. Y a su nombre. Y cuando Él te dice todas estas cosas, que te dice, mira, en todas estas cosas pensá, en todas estas cosas pensá. Estos 6 adjetivos nos resumen en esencia todo aquello en lo que Pablo ahora dice. Y sigue diciendo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Virtud hace referencia a la excelencia moral. Virtud hace referencia a la excelencia moral. La moral es lo que te dice lo bueno y lo malo. La moral. Entonces, si hay algo que tiene excelencia moral, pasa tu tiempo meditando, pensando, reflexionando acerca de esa cualidad. Y si tiene excelencia moral, es digna de elogiar. Y si es digna de elogiar, es digna de imitar. Y de allí está tu estilo de vida. Porque pensaste en todo lo verdadero, pensaste en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto. Pensaste en todas esas cualidades, esos adjetivos. Y ahora como tú estás pensando en eso, tu estilo de vida va a ser acorde, congruente con lo que está en tu mente. ¿Cómo yo sé que, y como a mi hijo de ejemplo, que mi hijo todo de videojuegos? ¿Cómo yo sé que él piensa eso? Porque lo primero que él se levanta y él pregunta es si él puede ver televisión o puede agarrar el teléfono. Entonces ya yo sé que en su mente está videojuego.
Si cuando tú te levantas, tú dices, voy al baño, y cuando termine me lavo la cara. Algunos se cepillan, otros no. Y luego dice, voy a ir a orar. ¿Qué hay en tu mente? Dios. Dios está en tu mente. ¿Por qué? Porque la primera actividad que vas a hacer es hablar con papá. Pero si tú te levantas y tú piensas que el trabajo, en tu mente está el trabajo. Dormiste pensando en el trabajo y te levantas pensando en el trabajo, y el trabajo está consumiendo tu vida entera, y el trabajo está haciendo que tu familia se pierda, y el trabajo no puede darte paz ni tranquilidad. Alguien que me diga aquí si el trabajo le ha dado paz en algún momento y tranquilidad. Llega un momento que tú dices, estoy cansado de ir al trabajo. Queremos ganar dinero sin ir al trabajo. ¿Cuánto? Yo lo quiero. Todo aquí. Quedarme en casa y que me manden el cheque. Voy a veces, está bien, puedo ir. Pero llega un momento en tu vida que tú dices, ya estoy cansado. Qué pereza trabajar. Lo que tú pensabas que te iba a dar tranquilidad y paz cuando te aumentaran el salario, ahora ves que no es suficiente. Y nunca va a ser suficiente. Pablo te está diciendo, allí está el asunto. Tú quieres vencer, cambia tu manera de pensar, renueva tu pensamiento. Por eso él habla a los romanos. Renueva tu pensamiento porque allí está la victoria. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué vas a hacer? Está aquí. Y tú te quieres mentir a ti mismo diciendo que tú vas a hacer algo y tú no lo pensaste. Ya está allí, ya está procesado. Es más, lo pensaste hace 7 años atrás y hoy lo quieres hacer. Diciendo, fue sin querer queriendo. Si a ti no te pueden engañar de esa manera y tú dices, no me vengas con ese cuento, ya tú lo tenías en mente hacer. Ahora tú quieres engañar a Dios. Si al mortal tú no lo puedes engañar, al mortal, aunque tú estés enamorado, tú sabes y tú dices, sé que lo hizo así, pero se lo perdono. Pero tú sabes, tú lo viste. No en el momento, pero después te diste cuenta. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Bueno, pues todo lo que tiene virtud, excelencia de moral, toma tu tiempo en meditar, en reflexionar, en pensar en esas cosas. Tú piensas en Dios y en sus maravillas. O tú cuando te refieres a Dios, lo juzgas y le dices, no me das nada. ¿Qué hay en tu mente, hermano? De repente muchos dirán que esto es imposible. Muchos dirán que eso es imposible. Pero yo te digo algo, sí es imposible que tú pienses en esas cosas apartado de Cristo. Sí va a ser imposible. Separado de su palabra es imposible. Separado de la presencia del Espíritu Santo es imposible. Sí, es imposible. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Si estás separado de Él, claro que va a ser imposible. Pero si yo estoy con Él, es posible. Por eso Pablo dice, piensa en eso. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Él dice justamente en el próximo versículo, luego de decir que pensemos en estos 6 adjetivos, lo que Él dice, Filipenses 4:9, dice lo siguiente, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste. Pablo te está diciendo, yo lo hago.
Y no solamente él habla en plural. Nosotros hacemos eso. Recuerden que se puede estar refiriendo a un grupo de hermanos o también se puede estar refiriéndose a Epafrodito y a Timoteo. Ya es plural, son tres. Nosotros hacemos eso. Por eso te dice, lo que aprendisteis, en plural, lo que tú viste de nosotros, lo que tú aprendiste de nosotros, lo que tú recibiste de nosotros, lo que tú oíste de nosotros, lo que tú viste de nosotros, ahí está. Nosotros lo hemos hecho. Y tú lo puedes hacer. En otras palabras, todas estas cosas que yo te acabo de describir es lo mismo que ustedes han visto, han oído, han aprendido de mí. Yo le estoy diciendo cómo tienen que hacer. Y mi manera de ser se lo ha confirmado. Y luego sigue diciendo el versículo, el 9. Esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz está conmigo. Espérate un tantito. Espérate un tantito. Tú estás leyendo el 8 y el 9. Tú lo estás leyendo bien. Vamos a leerlo de nuevo. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, luego que tú haces eso, tú vas a ver al Dios de paz. No hacemos nada de eso y queremos decir que el Dios de paz está conmigo. Dios es mi paz y tú ni piensas en Él. Dios es mi paz. Yo tengo paz en Dios. Y no tiene ni un versículo memorizado. Él es mi paz. Dame tu paz cuando estás atormentado o atormentada. Pero Pablo te dice, esto hace. La versión de las Américas te dice, esto practicar, que es lo mismo. Practica esto. Y si tú practicas esto, el Dios de paz estará con vosotros. Practica esto y vas a ver al Dios de paz en ti. Porque cuando tú estés pensando en todo eso, Dios se va a manifestar a ti. Y Dios va a llegar y te va a decir, yo estoy aquí, tranquilo. Y ahí vas a experimentar su paz. Porque en tu mente está todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que tú tienes que pensar de él. Esos seis adjetivos están en ti continuamente. Tú estás meditando en eso. Tú te pares y dices, tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Voy a honrar porque les voy a regalar tal cosa a mi mamá y a mi papá. Y enseguida el pensamiento se va a levantar negativo, malvado, perverso. ¿No te acuerdas que te daban palo? Si te pegaron injustamente. ¿Tú no te acuerdas que te gritó la vez pasada que no quería nada de ti? Pues si no se preocupa por ti, ¿qué tú vas a hacer? Cuando tú piensas en hacer algo bueno, el diablo se va a levantar para que tú no lo hagas. Pero Dios te dice, tienes que pensar en eso. Ojo, y tú me vas a decir, está bien, pastor, voy a pensar en eso. Voy a pensar en que voy a bendecir a mi mamá. Voy a bendecirla con una nevera. Y Dios, cuando tú piensas eso, Dios dice, ay, qué bueno, ahora eso hacer. Ahora eso hacer. No porque tú me dijiste que pensar nada más. Ahora esto, practícalo. El que tiene papá y mamá y le duele meter la mano en el bolsillo, le duele sacar $1 y dárselo a su papá, a su mamá.
tiene problemas. Tiene problemas. Algo que yo aprendí. Eso, en serio, mi papá me lo enseñó. Un día me sentó y me dijo: cuando tu mamá te pide prestado y como tú le cobres, yo te la meto. Esa es la única mujer que puede desvalidarte a ti. En serio. Y como yo me entere que alguien te está quitando la plata y tú te estás poniendo duro con tu mamá, yo te voy a romper la cabeza. Mi papá, mira, nada más yo tengo memoria que mi papá me pegó una vez, nada más. La verdad yo no tengo memoria. Sí tengo memoria que mi mamá me pegaba, pero mi papá no. Yo no tengo memoria de eso. La verdad no tengo memoria de eso. Él sí regañaba y gritaba y todo lo demás. Mi mamá era la que pegaba en la casa. A mí es un pesar eso. Yo entendí, de verdad. Si a mí tú no me quieres dar nada, no me importa. Pero a tu mamá sí tú le tienes que dar. Mi papá me dio eso. Y mi mamá por acá. Cuando tú trabajas, tú le tienes que dar a tu papá. ¿En serio? Pues si tiene que lo voy a dar. No importa. Aunque sea los $5, dáselo. Pues si yo no cobro nada, que dale. Yo agarré con toda la pena del mundo. Yo estaba trabajando en Mace. Yo cobraba todos los sábados, todos los viernes, como unos $50, $60. Con sobretiempo cobraba como 80, 100. Con sobretiempo. Por ahí llegaba. Y cuando yo repartía, pues le tenía que dar a mis hermanos también. Yo con pena, se lo vas a $5 a mi papá. Y yo con pena, 2 días, ¿sabes qué vamos a hacer? Y mi papá se estaba riendo, me dijo gracias. Y se lo metió al bolsillo. Yo pensé que me lo iba a regresar. Yo me dice, no, tranquilo, hijo. Gracias. Se lo metió en el bolsillo. Y yo me sentí bien porque yo le vi la risa de Chuso, gracias. Ese es el único mandamiento con promesa, hermano. Y la Biblia te dice que en todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable, en eso pensar. No te olvides de papá y mamá. Piensa en lo verdadero, en la palabra. Piensa en lo puro. Asegúrate que en ti no haya obscenidades, necedades, y si la hay, necesitas meterle palabra a tu vida para que eso salga. Pero tampoco olvides que ahí en la tierra Dios puso entidades, personas en las que tú tienes que honrar. Tú tienes que pensar en esas instituciones y personas. Y una de ellas es tu papá y tu mamá. Esto pensar. Ya pensaste en qué cómo vas a bendecir a mamá y a papá. Ya pensaste. Ahora el 9 te dice esto haced. La versión de la América te dice esto practicar. Practícalo, no solamente lo tienes que pensar. No solamente tienes que pensar en lo verdadero, también tienes que actuar en lo verdadero. No solamente tienes que pensar en lo puro, actuar en esa pureza. No solamente en lo honesto, actuar con dignidad, hermanos. Pienso y actúo. Lo que pienso es lo que se va a reflejar en mis acciones. Ahí está la batalla. Ahí está la guerra en tu mente. Se está librando esa batalla. Hermanos, no nos llamemos a engaño. Pensar en algo bueno no es sencillo a veces. Usted lo sabe. Pensar es una batalla férrea.
voy a pensar en que cuando vea a mi mamá y a mi papá, yo sé que tengo como 1000 años que no le doy nada, así que voy a darle algo. Y de repente el niño se enferma. Y de repente sale una necesidad. Y de repente sale aquella cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo no quiere que tú bendigas, ni honres, ni lleves a la práctica lo que entró en tu mente. ¿Qué pensamiento vas a obedecer? ¿Qué pensamiento va a gobernar tu acción? ¿Quién va a controlar tu mente? Cuando tú desobedeces es tu mente. Cuando tú obedeces es el Espíritu Santo controlando tu mente para que esa mente actúe en consecuencia a lo que Él puso en esa mente. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Por qué yo pierdo la batalla? Ay, es que perdí la batalla cuando pequé. No, no perdiste la batalla cuando pecaste. Perdiste la batalla cuando pensaste hacerlo. Ahí en esa cabeza, en esa mente, que es el campo de batalla, en ese momento tú perdiste la batalla. Por eso Pablo te da la estrategia y te dice, ¿quieres ganar la batalla en tu mente? Filipenses 4:8, en esto pensar y en esto practicar. Lleva a la práctica lo que estás pensando, y lo que estás pensando debe de ser amable, bueno, correcto, honorable, de buen nombre, que tenga una excelencia moral. Toma tu tiempo. Le voy a dar $10 a mi papá y ya, que no moleste. No, toma tu tiempo. Siéntate. Porque todo lo que tú vas a darle, y esos hijos que no respetan a su papá y a su mamá, se tienen que arrepentir. Toma tu tiempo, porque por más que tú le des lo que Él hizo por ti, sea por bien o por mal, ya lo hizo. No me hubiera traído, pero te trajo. Pero me hubiera abortado, pero no lo hizo. Pero me hubiera dado en adopción, pero no lo hizo. Todo eso yo lo pensé también. Somos hijos. Ahora somos padres. Y ahora entiendo a papá y a mamá. Y si te hubiera regalado, hubiera estado pensando, ¿por qué me regaló? Pero no te regaló y estás pensando, es que me hubiera regalado. ¿Quién entiende al ser humano? ¿Verdad? Toma tu tiempo. ¿Por qué insisto en esto? Porque es el único mandamiento con promesa. Toma tu tiempo. Piensa, medita. ¿Cómo lo voy a hacer a mi papá y a mi mamá? Eso es digno de pensar. Voy a pensar en eso. Pues no le puedo dar mucho. Bueno, ahorra. Pero no sé ahorrar. Dáselo a alguien que sí sabe ahorrar, pues. Pero no, después se lo gasta. Tranquilo, tranquilo. En el banco hay una cuenta que tú lo pones por un año y tú no puedes sacar nada hasta que se acabe ese año. Mételo allí y después de un año, sorpréndelo. Ya. Y si tienes la facilidad para hacerlo, hazlo. Vamos a ponernos de pie.